buenas tardes a todos. Hoy en el ciclo que junto a Norberto Barleán y Osvaldo Rossi titulamos Conversaciones, voy a tener el placer de charlar con un querido amigo y excelente poeta con el que he compartido muchísimos momentos de nuestra vida literaria desde mediados de los años 80, o sea, más de 35 años. Me refiero a Luis Benítez. Un gusto, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por poder tener este diálogo, donde entre otros temas trataremos sobre la historia de la poesía argentina en algunas partes. Está la conexión un poco débil y te quedas por momentos tildado. Vamos a tratar de sobrellevarlo lo mejor que podamos. Bueno, yo decía que muchos años, Correcto. más de 35 años, en realidad es mucho tiempo y me acuerdo en este momento que te digo esto de algo que dice Osvaldo Rossi, cuando nos encontramos y nos presentamos, él suele decir buenas tardes o buenas noches, jóvenes aún, ¿no? Él, cuando habla con Norberto y conmigo, dice jóvenes aún. Ahora, nosotros allá por el 80 y tantos, éramos jóvenes, pero sin el aún, ¿no? O sea, éramos jóvenes de verdad. ¿Cómo ves la poesía o esa forma nuestra de encarar la poesía, de encarar los primeros libros a publicar, con lo que pasa hoy en día con los jóvenes actuales en el mundo de la poesía? Bueno, nuestro criterio respondía a las generales de la generación del 80, a la que pertenecemos, caracterizada por una amplia variedad de tópicas, de temas a tocar, y también por muy diversas influencias. En ese sentido, creo que a lo largo de nuestras respectivas carreras lo que hicimos fue madurar, o intentar madurar, una obra poética con los resultados que, bueno, ya conocemos, algunos realmente muy interesantes. Respecto de nuestra situación en la actualidad, bueno, seguimos desarrollando esas obras con posterioridad a los movimientos que se dieron en nuestros inicios. Esa es una característica que nos, en cierta forma, une a los criterios actuales de la poesía de las últimas generaciones. Nosotros sabemos que en nuestra época, ahí en los 80, cuando empezamos a publicar nuestros primeros libros, había toda una suerte de baterías y barricadas poéticas, neorrománticos, neoobjetivistas, los representantes del 70 tardío, para alguna crítica. Todas esas barricadas poéticas, a la que muchos eh, no correspondimos en términos generales, porque éramos más bien propios de un sector que podemos llamar independientes. Esa fue una característica que después se prolongó y se generalizó desde la generación del 90 en adelante. No existen en estos momentos tendencias tan nítidas como en aquel tiempo de nuestros inicios, sino búsquedas personales. Y, insisto, algunas realmente ciertamente muy, pero muy valiosas. Perfecto. Sí, eso que decís es real. En una época teníamos como si fueran los grupos, ¿no? Inclusive estaban las generaciones. O sea, nosotros cuando analizamos la poesía, el mismo libro, lo separa en generaciones o en agrupaciones, ¿no? Como Tarja o como La Carpa. Pero lo cierto es que a partir de los 80 la poesía se atomiza, o sea, empezamos a trabajar en forma mucho más aislada. Pero cuando vamos para atrás, cuando miramos ese recorrido que vos hiciste, Correcto. ¿no? En realidad tu libro, que lo quiero mostrar, este es tu libro, ¿no? Se titula Historia de la poesía argentina de Luis de Tejeda al siglo XX, o sea que es un periodo muy, muy grande, porque estamos hablando de los años 1600 hasta casi la actualidad. Lo que vemos es que hay como segmentos que uno podría ir siguiendo en la poesía argentina, ¿no? Si nos paramos a principios del siglo XX, ¿qué incidencia tuvieron en nosotros, que somos de la generación del 80, las vanguardias que ocurrieron al principio del siglo XX? Bien,
La cosa, creo, desde un punto de vista muy personal, es que nosotros, los de la generación del 80, fuimos absorbiendo toda la tradición poética anterior. Esa es una característica de nuestra generación. Entre ellos los aportes, algunos más destacados, otros no tanto, de movimientos como el modernismo de comienzos del siglo pasado, um, las vanguardias del postimpressionismo, el surrealismo, todo lo promovido desde la revista Poesía de Buenos Aires en los años 50, un hito dentro de las letras argentinas, acaudillado por Gustavo Aguirre. Sí. La postura de la poética del compromiso con la época en los 60, luego la generación bisagra de los 70, que amplió mucho más el arco desde donde atajar los penales que nos enviaban aquellas épocas tremendas. No estamos hablando de los 70, ya sabemos lo que pasó más o menos ahí por la mitad. Y nosotros en los 80 lo que hicimos fue un intento de deglutir toda esa enorme cantidad de influencias y buscar, creo que como todo poeta lo hace, una voz personal. La voz propia. Algo que significara algún tipo de aporte a esa enorme tradición, ¿no? A toda esa herencia que nos dejaron encima. Totalmente. Ahora, tanto los de la generación del 80, como también un poco las generaciones anteriores, abrevaron de esos grandes poetas, ¿no? Yo recuerdo que, si vos me preguntaras, mis influencias están en el 40 y en el 50, ¿no? O sea, me surgirían algunos poetas de la generación del 40 y algunos poetas de la generación del 50, como por ejemplo, no sé, Bailey, por decirte a alguien, ¿no? Pero también es cierto que hay algunos poetas, y vos lo detallás muy bien en el libro, que están como fuera del encasillamiento, ¿no? Y ahí vos nombrás a tres, nombrás a Alejandra Pizarnik, nombrás a Juarros, a Roberto Juarros, y nombrás a Joaquín Giannuzzi, ¿no? A Giannuzzi. A Giannuzzi, Joaquín Giannuzzi. Sí. Yo el otro día leía a Joaquín Giannuzzi y lo que me produce es la maravillosa sensación de que estoy leyendo a un poeta que escribió ayer, ¿no? O sea, que escribió ayer u hoy a la mañana. O sea, en realidad es una actualidad impresionante la que puede tener. También me ocurre eso cuando leo, por ejemplo, a Bailey, ¿no? Y el otro día, hablando con Osvaldo Rossi, sacamos a un poeta, un viejo amigo, que supongo que vos también lo trataste mucho, me refiero a Juan García Gallo. Oh, sí, recordadísimo. Claro, que Sí, también es un poeta de una actualidad increíble, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Porque eso yo lo llamaría algo así como transversalidad generacional, ¿no? Son poetas que a lo largo del tiempo atraviesan las distintas generaciones. Bueno, vos lo esbozaste muy bien desde el comienzo, hablando de Alejandra, de Joaquín. Son poetas, vos fíjate, pertenecen a la generación del 60, la que definimos como mayoritariamente ligada al compromiso con la época, con una actitud política, etc. Pero son ellos los que se apartan de esa corriente general y elaboran obras aspirando a otros horizontes. No es extraño, no es de extrañar que a muchos nos hayan influido de esa forma. En el caso particular de Joaquín Giannuzzi, a quien vos nombraste, tiene una característica que después se le trataron de apropiar uno de los movimientos de los 80, que fue el neobjetivismo, porque siempre todo movimiento necesita un padre anterior, venir de alguna parte. En el caso de Joaquín, él lo que introduce es una elaboración muy interesante de sus lecturas de poesía estadounidense, que eran, de cierta forma, en lo que en sus primeros libros, una suerte de novedad. Vamos a ver que, por ejemplo, el poema más célebre de Allen Ginsberg, el capo de Tutti Capi del beat norteamericano, fue traducido por primera vez
al español por Horacio Salas en 1953. De ahí en más empezó a llegar mucho más de esa corriente de la literatura norteamericana. Y Joaquín abrevó, y muy bien, de lo que habían dejado otros poetas estadounidenses, como es el caso de Robert Lowell y de Amy Lowell, su tía, que era más talentosa para mi punto de vista que su sobrino. Él lo reelaboró, le dio una voz personalísima, absolutamente distinguible en nuestras letras, con poemas maravillosos como Totalmente, Las Uvas, por ejemplo. Bueno, totalmente. tantos otros, sí, sí. Un poeta importantísimo, diría Importantísimo, Nucci, de lo importantísimo. mismo Alejandra, desde luego, Sí, 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 por sí, sí. supuesto. Pero bueno, son poetas que se convierten, yo diría un poco más allá de la versión de lo clásico, ¿no? Sino de poetas determinantes, que quieras o no, por un lado o por otro, te van a influir porque abren un camino. Abren el camino, Ellos son exactamente. los transversales, justamente. Exactamente. Ahora, vos tuviste una experiencia personal. Yo recuerdo, no recuerdo en qué año, pero vos te fuiste a vivir a Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿Cómo impactó Sí, eso en tu en poesía? el 92 y el 93. ¿Cómo impactó en tu poesía todo eso? Bueno, yo tenía un contacto hecho previamente con algunos poetas que conocí luego en persona viviendo en Manhattan. Y justamente ahora que lo nombrás, Historia de la Poesía Argentina comienza gracias a una pregunta de una poeta estadounidense, mi amiga Phyllis Levin, que en aquellos tiempos era senior editor de la revista Boulevard. Ella me pregunta una vez, Phyllis, Luis, ¿qué título me recomendás vos para leer la historia completa de la poesía argentina? Pues estuvimos hablando de estos autores que nombramos nosotros también, yo se los comentaba, ella no los conocía. Y le digo, bueno, mirá, te vas a encontrar con la historia de la poesía argentina, incluida como un capítulo en muchos textos generales sobre literatura argentina. Y eso se extrañó muchísimo. Tenemos en cuenta que la realización está a la orden del día. Claro. Y entonces me dice, pero ¿cómo no tienen una historia de la poesía argentina? No lo podía creer. Y le digo, sí, no hay algo específico, un texto, un libro, un volumen, una serie de volúmenes dedicados exclusivamente. Ya te digo, Philly, estaba incluida en las historias generales de nuestras letras. Me dice, bueno, pero entonces eso hay que escribirlo. Y ahí surgió. Ahí me, ahí me clavó la espina, Phyllis Está Levin, bien, está y bueno. empezó todo. Empezó todo. ¿Por qué Luis de Tejeda? Bueno, Luis de Tejeda porque lo consideramos el primer poeta argentino, aunque la Argentina no existía en aquel tiempo, ¿no? Es Sí, un sí, sí, tema sí. de, por un lado, la territorialidad a la que se nos estamos refiriendo, y por el otro, el orden de precedencia de las obras generadas en esa territorialidad. La territorialidad a la que aludimos se refiere a algo inclusive previo al establecimiento del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Es el terreno colonizado por nuestros gentiles civilizadores, vamos a usar ese eufemismo. Eh, antes de Luis de Tejeda, por supuesto, había otros que escribían poesía, que era el género de moda en la época, no nos olvidemos de eso, ¿no? Sí, es El verdad. prestigio estaba dado por la poesía, no Sí. tanto por la prosa. Era así, aunque parezca increíble. Parece creíble Bien, realmente. parece que el tiempo pasa. La cosa es que en ese territorio abarcaba lo que ahora conocemos como nuestro territorio nacional, con soberanía y todo demás, pero también sumaba hay parte de Bolivia, el Uruguay, que era la banda oriental Claro. en aquel tiempo. Entonces nosotros, en Historia de la Poesía Argentina, tenemos que considerar ese territorio, ese original. Por eso vas a encontrarte inclusive con poetas
uruguayos como Bartolomé Hidalgo van a decir, Luis, ¿qué Claro, metiste? Un tipo. No, era parte, era era parte de parte lo del nuestro en territorio, aquel tiempo. totalmente. Pero era parte del territorio, era autor del territorio, vamos a llamarlo así, Claro, a don Bartolomé Hidalgo, autor de perfecto. los cielitos. La cosa es que en el 1600 nace este señor, don Luis de Tejeda y Guzmán, que escribe El peregrino en Babilonia, se publica bastante después, donde hace una biografía propia con sus andanzas, primero como militar, después se hizo cura el tipo. Ese texto es el primero escrito hasta donde conocemos, esto es historia, Sí, sí, siempre sí. puede aparecer una sorpresa según la investigación posterior. Ese escrito, El peregrino en Babilonia, es el primero escrito y publicado por un autor nativo de este territorio, más exactamente Córdoba, la provincia de Córdoba. La poesía argentina nace en la provincia de Sí, Córdoba, sí, perfecto. o así. Bien, muy bien. Y oíme, y esto de el prestigio que daba la poesía o que estaba marcado por la poesía, ¿cuándo crees que se empieza a perder eso? Bueno, se empieza a perder como tantas otras cosas acerca del papel del autor a medida que se desarrollan los medios de comunicación de masas, estamos hablando del siglo XX. Tenemos que entender que el autor, hasta esas fechas, era una opinión autorizada Claro, y era leído porque además vos no tenías todos los otros medios de comunicación que claro, tenemos ahora, entre otros, totalmente. que hacen que la gente encuentre otras formas de saber, de comunicarse, de aprender, de tratar de evolucionar personalmente. En aquel tiempo vos tenías que acudir a lo que había y no todos podían. Los libros Claro, eran carísimos en aquellos totalmente, tiempos y totalmente. las ediciones muy limitadas. Entonces, dentro de ese cenáculo de lectores, el autor era, autores Era importantes, importante, desde luego, era eran importante. una opinión sumamente autorizada. ¿Qué Sí, sí, sucede? Llega el siglo XX, todo el avance tecnológico, y aparecen otras fuentes de referencias, otros creadores de valores simbólicos, de opiniones, de visiones del mundo. Y ahí el autor empieza a ser desplazado cada vez más. Eso se acrecentó con el tiempo. Por otra parte, ya que recordamos a Joaquín Giannuzzi, te voy a contar una pequeñísima anécdota sobre algo que él me reveló. Vos sabés que la década del 60 aparece como la edad de oro, ¿no? Dentro de la cultura, en el sentido de que sí, sí, alcanzaban difusión autores argentinos, vos salías en primera plana, se agotaba tu libro, la gente iba al cine a ver el cine argentino, que es una maravilla, cine de sí, sí, autores, sí, sí, estamos hablando, como la gente compraba cuadros como pinturas como forma de inversión, un sí. mundo que es completamente distinto al actual. Y yo le pregunté a Joaquín, una vez haciendo un reportaje para la ahora desaparecida revista Lea, estamos hablando, a ver, sí, de los 90. Y le dije, Joaquín, decime una cosa, Joaquín, cuando vos comenzaste con estas lides poéticas, en esa edad de oro de los 60, que ya iba siendo un autor reconocido y muy apreciado por tus pares, ¿qué pasaba con la difusión de poesía? Me dijo, era exactamente lo mismo que ahora. Me decía, no nos leíamos que Está entre bien, nosotros. claro. Fue terrible, Es fue increíble. terrible. Es increíble, o sea que yo siempre hago notar esa idea, eso que ocurre que me llama mucho la atención, ¿no? Que los poetas leemos entre poetas y somos leídos por poetas. Y esto no ocurre con otras manifestaciones artísticas, pero sí ocurre con la poesía. Vos cuando vas a un encuentro de poesía, nosotros somos asiduos, bueno, fuimos fundadores del encuentro de Aliberti en Montserrat, ¿no? Eh, es como Exactamente. que están sentados ahí, son todos poetas. No hay otro personaje, otro escucha que no sea otro poeta. Esto es una cosa que tendríamos que replantearlo, ¿no? ¿Por qué pasa esto?
Ahí te quedaste muy tildado. Dice el refrán popular que mal de muchos consuelo de tontos, pero consuelo al fin. Yo tengo algún contacto con autores extranjeros, además de los que conocí en mi estancia en los Estados Unidos, y más o menos todos se quejan de lo mismo. No te creas vos que en el Reino Unido, en Francia, en España sucede algo muy diferente. En general los colegas extranjeros se quejan exactamente de lo mismo que nos quejamos nosotros. Flaco consuelo, sin duda, pero es así. Parece que es la situación general del género en todo el planeta. Hay un poeta, creo que es andaluz, se llama, no me acuerdo el nombre, pero se llama Montero, lo tenés que conocer seguramente. Él dice que la poesía... Ah, sí, 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 sí. Sí. Claro, él dice que la poesía ha distanciado su lenguaje, su vocabulario, del vocabulario de la gente. Y que cuando nosotros nos quejamos de que no nos leen, es porque no hemos logrado generar un vocabulario que sea accesible a la gente. ¿Qué pensás de esto? Yo no coincido tanto con Montero en esa apreciación. Creo que lo que sucede es un poco más complejo. Por una parte, el tema de que el acceso a las ediciones masivas se le está vedado a nuestro género. Eso por una parte. Por el otro, es que de parte de los medios de comunicación, digamos que no hay un relevante apoyo a la lectura de poesía. Salvo excepciones, ya que nombras a Montero, que es español, te pongo el caso de Visor, la editorial dirigida por Chus Visor, que se propuso, y se le reían en la cara a Chus cuando lo decía hace una punta de años atrás, ganar dinero publicando poesía. Y lo logró, metió el tipo poesía en las listas de bestseller del país, ABC, etcétera, ganó dinero, bueno, mucho dinero el hombre. Sí, sí. Podemos discutir o no la calidad de todas las colecciones de Visor, pero bueno, no, eso es aparte, ahí están los hechos. Y dio a conocer a muchos autores, inclusive autores jóvenes a los que le brindó la oportunidad en medio de sus prestigiosas colecciones para ser conocidos por el público. Así que no es tan así como lo explica Montero. ¿Sí? Hay muchos otros factores que actúan. Algunos de ellos los que acabo de mencionar. Y hoy cuando vemos que la poesía ha migrado de algún punto de vista del papel a lo virtual, o sea, a las redes, ¿qué está pasando? ¿Qué ves hoy? Mira, lo que veo tiene muchas aristas, porque es verdad que en el caso particular de España, ¿no? Voy a darlo, en el caso de España. Han aparecido toda una playa de autores nuevos, Marwan, Elvira Sastre, bueno, otros, que tienen una enorme cantidad de seguidores, que son conocidos no por el gran público, el enorme, masivo, el que puede seguir a Pérez Reverte o Vargas Llosa, por ejemplo. Sí. Pero es un sector sumamente importante. Lo que tendríamos que discutir son las calidades poéticas de esos trabajos. Los detractores dicen, esas poesías son frases para poner en letras. Sí. Como que son algo, digamos, vamos a ser buenitos, muy elemental. Sí. Muy elemental. Ahora, también podríamos pensar que si más personas se acostumbran a leer poesía, de la calidad que sea, eso tendría que repercutir en que una parte al menos se interese en conocer otra cosa. Confiemos que eso suceda. Claro. Vamos a tomarlo con pinzas, porque es como cuando te dicen, sí, los chicos están leyendo a la Rowling, con sus enormes bestsellers, 400 millones de libros de Harry Potter vendidos por ahí, y después los chicos se van y leen a Cervantes. Claro, es como una introducción. Vamos a ver si eso sucede. Yo no pongo las manos en el fuego. No, yo tampoco, pero lo que sí digo es una forma del optimismo, ¿no? Claro. Lo que sí digo es que estamos como muy alejados de la gente joven, ¿no? A mí siempre me preocupa la gente joven,
siempre. Algunos de mis colegas me critican por esto, pero a mí me preocupa. Y la realidad es que lo que yo planteo es, a raíz de algo que estoy escribiendo, estuve buscando poetas jóvenes, o sea, jóvenes de 40 para abajo, digamos, de 40 años para abajo, o sea, gente que casi en todos los casos empezó a publicar después del 2000, o sea, ya en el siglo XXI, y muchos de ellos no tienen una obra publicada en libro, pero sí se conocen mucho a través de Internet. Ahora, lo que yo noto es una poesía mucho más elemental, pero seguramente mucho más accesible a más gente de la que puede ser cuando intentamos leer, no, inclusive a un Januzzi, cuando intentamos leer a otros poetas muy, muy importantes, o tu misma poesía. Entonces, la idea es que por ahí eso que vos acabas de decir, de que es una puerta de entrada, tal vez funcione, ¿no? O sea, tal vez sea algo así. O quiero tener esa esperanza de que es algo así. Bueno, mirá, eso es todo un tema, porque, insisto, el hecho de bajar el nivel de la comunicación poética, vamos a llamarla así, no es garantía de que salten a otra cosa No, 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 después. no, eso está claro, por Es supuesto. como, bueno, tal vez en una de esas puede llegar a suceder. Vamos a Milagro, apostar a que sí. claro. Respecto del nivel de esas cosas que vamos leyendo, porque vos fíjate que desde que termina el periodo que yo abarco con Historia de Argentina, que es el 31 de diciembre de 1999, han pasado más de 20 años, y vos no Claro, encontrás en 2 décadas nombres demasiado destacados en esas no, producciones es real eso. actuales, Es real, no hay actuales que sean destacados como fueron argentinas. otros en otro momento. No encontrás un Giannuzzi, no encontrás una Paulina Winderman. Sí, 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 sí. Claro, exacto, eso no sucede. ¿A qué atribuirlo? Y daría para interesante investigación, qué fue lo que pasó. Por otra parte, también, y en referencia a esto que vos estás poniendo sobre la mesa, o sobre la pantalla, digamos, está el hecho de que muchas veces se dice, bueno, el formato papel del libro de poesía ya no va. Ese afán de modernismo Sí, exagerado que tiene mucha gente. Yo no, porque los jóvenes ahora escriben por internet, te mandan un Twitter con un pareado o un alejandrino y estoy ironizando. sí, sí, sí. Y ya está. No es tan así, porque yo considero que la poesía sigue siendo poesía independientemente del soporte que elija en una época para plasmarse y exhibir sus esplendores ante el lector. La Sí, poesía atravesó desde la tradición oral, ¿no? Después del Cantar de Jicamé, ya hace claro, 4500 años, los manuscritos, las cosas hechas con el estilo romano, la tinta, la pluma de ganso, después la imprenta, y siempre fue poesía. Una característica de poesía saludable es que se adapta a todas las épocas, por eso seguimos sí. gozando de ella en nuestro tiempo. Y yo creo que va a sobrevivir a los avatares de esta época también, muy probablemente suceda así. Yo confío que sí, yo creo que va a sobrevivir, sí, sí, por supuesto. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, hoy escucho a muchos poetas, y acá viene una de las preguntas que siempre surgen en estas conversaciones, ¿qué es poesía y qué no es poesía, no? Porque yo escucho a muchos poetas decir que una cosa es poesía, otra cosa no es poesía, que a veces se escribe prosa pero en forma de columna, y eso también es un punto que me parece que habría que como rever, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tenemos la potestad de decir qué es poesía y qué no es poesía? Lo que sucede es que en realidad no hay una sola forma de poesía, sino muchas, según el punto de vista del que lo lee y sus preferencias. Vos fíjate, por ejemplo, para los grupos que cultivan el soneto en alguna biblioteca del barrio de Saavedra, la Sí, poesía es una forma tal y determinada y lo demás no. Para claro, los tipos que se juntan
en alguna parte de Palermo con sus cervezas y prefieren lo picnic, la poesía es otra, y otra Claro, cosa es lo que no es poesía. Y así sucesivamente. Entonces, no se puede hablar de una concepción unívoca. La poesía, pum, es esto, esta está la definición. Las pruebas están que se han ensayado miles de definiciones a lo largo del tiempo respecto a qué es poesía, qué no es poesía. totalmente, Y ninguna la abarca del todo, porque el problema con la poesía es que es un elemento inasible. totalmente. Vos lees un poema, ¿eh? Te plantás ante un poema, lo lees, te pasa lo mismo que le sucede a alguien frente a una obra de arte plástica. El tipo puede saber mucho, y ahí va, de artes plásticas, y ahí va a apreciar detalles, el soporte, las técnicas, si el tipo deja las cerdas del pincel puestas o no, y va a decir, esto es una obra de arte, pero no lo va a decir por eso que está apreciando, lo va a decir porque hay algo inasible que escapa a toda definición, que es lo que constituye a ese pedazo de tabla de madera o de lienzo en una obra de arte. Con la obra de arte escrito pasa exactamente lo mismo. Vos lees un poema y sabés que es un poema. Lo que no puedes explicar es por qué Ok, eso es un poema y no totalmente. otra cosa. Yo siempre digo que uso una palabra que es la que me gusta para pensar la poesía, que es la palabra epifanía, ¿no? O sea, en realidad la poesía se me Vamos, presenta como una epifanía, que me doy cuenta que estoy frente a lo sí. poético, aunque por ahí no sepa, como vos decís, por qué estoy frente a lo poético, ¿no? Y eso también abre la puerta para lo que vos también decías, o sea, que para mí lo que puede ser poético bien no puede serlo para vos, o puede serlo para Norberto y no puede serlo para Osvaldo o para tantos otros que podemos nombrar. Entonces, no creo que esté bueno que digamos esto es, esto no es. Y permíteme que lea algo, que lo tengo acá presente. Es un poema tuyo, ¿no? Que dice, es un poema reciente, dice, no hay profesión peor que la de los diseñadores de moda, esos que dictaminan convencidos si para esta prolongada temporada el largo de los versos debe llegar hasta la rodilla o bajar hasta los tobillos. Eso lo decís en una parte de un poema considerablemente reciente, y lo que me interesa sobre todo es cómo concluye el poema, el remate del poema, ¿no? En todo asunto, el dictado de la moda es la peor cosa de este mundo, ¿no? Eh, ese, ese poema me gustó, me pareció muy interesante, es un poema muy actual, es un poema que encierra una crítica interesante, y sobre todo encierra una crítica a la crítica. Sí, sí, Bien, sí, sí, efectivamente. Efectivamente, sí. Lo que sucede, sí, el poema se llama Alta Costura y es muy reciente, tiene menos de un año. Lo publicó hace un par de meses un sello de Santa Fe que se llama Palabrava, en un volumen titulado Nadie sabe dónde estuvimos. ah, mira, El poema, el poema en sí, de lo que habla, es fundamentalmente la necesidad de tener una mente abierta para no caer en los mismos prejuicios que el círculo sonetista de Saavedra, claro, los chicos de Palermo que toman la cervecita y no lo sacás de Kerouac ni a patadas, porque si no, vos te privás de la belleza. totalmente, La belleza contenida en las obras de otros que no comparten tu mismo credo. totalmente. Estoy Y eso totalmente es de un acuerdo, pecado imperdonable. Tener la totalmente. mente abierta es sumamente difícil en una época que se la pasa diciendo te tenés que opinar de esta forma, esto es malo, esto es feo, esto, esto, y que también está en la crítica literaria, por Sin lugar a supuesto, dudas, y como una de las vías principales. sin lugar a Entonces dudas. sí, el poema acertadamente lo elegiste porque se refiere a eso, abrir la cabeza, porque entonces si yo voy a leer a un poeta de Medio Oriente y las claves de su cultura no son las mismas que las mías, se supone que no lo voy a entender. No, la Totalmente. epifanía se va a producir igual si el poema es un poema. Sí, De bueno, sí. forma incompleta, tal vez, es muy probable, pero la potencia del poema nos va a llegar.
sí o totalmente. sí. Lo que pasa es que la poesía es un género sumamente exigente con sus lectores. No es lo mismo que leer una novela o un cuento corto. Claro, Y implica, vuelvo al ejemplo de la pintura, si vos sos un tipo que se la pasó recorriendo los museos de Europa, viste al Bosco en directo, Goya, pasaste por Durero y todos los demás, va a haber un montón de detalles que yo, que no sé nada de pintura, no voy a apreciar, pero de la misma forma que a vos, o muy cercana, la obra de arte me va a impactar. Y la obra de claro, arte escrito, que es el poema, le pasa exactamente lo mismo. exactamente lo mismo. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, yo lo que me pregunto es muchas veces es si este mundo actual con la tecnología y con la velocidad en la que se vive, porque tengamos en cuenta que es un mundo extremadamente veloz y por eso páginas o plataformas como por ejemplo Instagram, en donde algo aparece y después no lo volvés a encontrar nunca más porque es muy difícil volver a ubicarlo. Entonces, la poesía, que también aparece en esos lugares, es como más circunstancial, es como que la vivo en el momento y después ya por ahí no la encuentro. Eh, pero esa poesía obedece a una época, ¿no? A una época que de algún modo eh, resignifica todo a través de la velocidad. Hay un texto que no te lo puedo leer entero porque es largo, pero es de Lispector, ¿no? La escritora brasileña. Clarice Lispector, sí. Claro, que ella cuenta, cuenta la fascinación de leer un libro. Entonces dice que llega a la casa con el libro y lo deja y hace de cuenta que lo perdió y da vueltas y ella dice, voy a la heladera y me pongo mantequilla en un pan, leo unas palabras, lo cierro, lo vuelvo a dejar. Como que preparaba el momento para ese instante espectacular que era abordar la lectura. Hoy con la velocidad que vivimos, ¿hasta dónde está esa introspección como para poder abordar un libro de poesía o un poema? Generalmente es muy difícil de encontrar ese momento, e inclusive eso nos afecta a los que estamos acostumbrados a buscar voluntariamente esa introspección. ¿Por qué? Porque nuestra época está marcada por la velocidad y por lo efímero. Lo efímero es una de las características fundamentales de la posmodernidad, en cuya agonía probablemente estamos nosotros conversando ahora y después quién sabe qué demonios vendrá. Entonces, esa dinámica hace que para el individuo interesado en la lectura sea mucho más complejo poder concentrarse y tener el tiempo mental suficiente como para leer, por ejemplo, un poema de Paul Valéry, el Claro, cementerio submarino, ¿no? total. Por citar el caso. Se hace muy complejo porque como no vivimos nosotros dentro de una canasta de picnic, la Claro, época nos atraviesa, lo querramos o no. Es lo mismo que totalmente. le sucedía al campesino del siglo XIV en Italia. El tipo no sabía que estaba en el Renacimiento, Claro, pero era, totalmente. era un Es sujeto del real, Renacimiento igual. claro, es real A esto, nosotros nos es pasa lo totalmente mismo en el real. siglo XXI. Totalmente real, totalmente real. Este, a veces yo me sorprendo, ¿no? Cuando busco, por ejemplo, en internet y busco poemas y leo poemas actuales, cómo está en la gente muy joven, está plasmada esta velocidad y esta cotidianeidad. ¿Mm? O sea, los poemas rara vez asumen temas como más existencialistas, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, tu libro leía, referente a la generación del 40, eh, críticas que se le hacían a la generación del 40, y yo siempre pensé a la generación del 40 como una generación muy importante, y que más allá del momento que vivían, es como que sublimó o elevó el discurso poético a un plano más existencial, a un plano más filosófico, ¿no? Eh, ¿Qué decís al respecto? Bueno, sí, yo coincido contigo en que es una generación sumamente
importante la del 40, digo, poetas como Carlos Mastronardi, por ejemplo, de Luz de Provincia, un libro fundamental que hay que tenerlo en el anaquel, y tantos otros. Pero está el tema de que en la generación del 40 ya empezaban a publicar sus primeros libros autores como Enrique Molina, por ejemplo, Sí, que iban a marcar la dirección de la poesía en las décadas siguientes. O sea, toda generación, por más que tenga unos principios muy cabales y muy entendibles, muy fundamentales y ceñidos, la poesía se escribe así, siempre alberga, por una parte, el remanente de las poéticas anteriores. Ninguna corriente estética desaparece del todo nunca. totalmente, eso es Pero real. también, claro, pero también, por otra parte, están en ella ya los gérmenes de lo que va a suceder después, de lo que va a desarrollarse más tarde. En ese momento, de forma incipiente, pasa inadvertido, pero bueno, después algunas de esas corrientes se tornan determinantes. Eso es lo que sucede invariablemente, siempre pasa eso. ¿Qué es lo que en este momento, esa es una pregunta tal vez muy interesante, se está haciendo en otras partes de nuestro país? ¿Qué búsquedas estéticas están haciendo nuestros colegas en Jujuy, La Pampa, cualquiera de las 23 provincias del país? Es algo que nosotros desde Buenos Aires conocemos, pero es posible que allí o aquí en Capital Federal se esté gestando ya lo que venga después. Nuevo, algo Eso nuevo. lo sabremos con el tiempo. Cuando lo veamos en proyección, ¿no? Perfecto, perfecto. Exacto. Este esquema, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo, simplemente hace 3 años atrás lo hubiéramos tenido en la mesa de un bar, ¿no? Charlando. Hoy lo tenemos a través de una plataforma, en Exacto. este caso Zoom puntualmente. El otro día estaba hablando con un amigo en común, me refiero a Luisito Calvo, a Luis Calvo. Habíamos ido a comer, habíamos ido a Gran comer amigo, gran un querido. asado con Luis, nos encontramos, hacía rato que no nos veíamos y charlábamos. ¿Y sabés de qué nos acordábamos? Nos acordábamos de aquel encuentro que hicimos vos, él, yo y Jorge Clemente en el Centro Cultural Catedral, ¿te acordás? Inolvidable, sí, que estaba a punto de Bueno, derrumbarse en cualquier ¿te momento. acordás? Claro, de acuerdo totalmente. Y lo que se acordaba Luis, y esto es una cosa que hemos perdido, ¿no? Lo que se acordaba Luis no era tanto de la lectura de Coco Madariaga, la de Antonio Requeni, las nuestras propias, sino que se acordaba de que cuando terminaba la reunión había un puesto que hacía choripán, y ahí comíamos choripán y tomábamos vino todos juntos e Sí, intercambiábamos, ¿no? Y ese era el momento como más sí. rico de la noche, aunque parezca mentira. Y eso lo estamos perdiendo. Y no lo estamos perdiendo solamente por la pandemia y la cuarentena, sino porque los modos comunicacionales han cambiado, ¿no? Han cambiado y ya venían cambiando antes de la cuarentena. Esa es una pérdida que yo noto como importante, ¿no? Porque ahí había una gestación y un aprendizaje muy profundo, en ese momento, ¿no? Con el choripán en la mano y con el vaso de vino. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, posiblemente surjan otras formas de comunicación y de mutuo aprendizaje en el curso de estos próximos tiempos. Todo evoluciona, para bien o para mal, o bien involuciona. Es Sí, también, una también. perspectiva que no Eso, quisiéramos claro, ojalá no ocurra, pero puede presenciar. ocurrir. Puede ocurrir. Sí, no, la evolución constante es un ensueño de fines del siglo XIX, ¿no? Claro, Del total. positivismo, Sí, total, total, no total. siempre es así, y los ejemplos sobran, lamentablemente. Totalmente. Pero bueno, confiemos Se volvió en a escuchar. que las cosas se desarrollen para bien. Totalmente, totalmente. Cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan por nuestros referentes poéticos, por aquellas personas que de algún modo incidieron en nuestra poesía, como dijimos al principio,
no surgen poetas del 50. Si hablamos de la Argentina, ¿no? Obviamente, podrían estar los herméticos italianos, lo que vos quieras, pero generación del 40 o del 50, en mi caso personal, son los que más me han influido, ¿no? Pero cuando vos le preguntás hoy a los chicos jóvenes, o cuando lees algún reportaje que le hacen a alguno de estos pibes jóvenes, no aparecen esas referencias. Las referencias que tienen son entre ellos mismos. Es como que se Sí. leen entre ellos mismos, pero no tienen, a pesar de que seguramente los conocen, pero no tienen como referencia a estos poetas. Eso yo lo veo como una faltante. ¿Cómo lo ves? Y bueno, es el parricidio inevitable que se produce en los cambios generacionales. Lo que pasa que en algunos segmentos es más fuerte que en otros. Lo que mencionabas al comienzo, que con posterioridad a los 90 se produce una atomización de la poesía, está muy marcado en los fenómenos que vos estás señalando. Lo que yo apuntaría como más inquietante todavía, porque lo he comprobado asistiendo a distintos antros donde se reúnen nuestros colegas más jóvenes, es que tampoco se conocen ni se tratan entre sí. Claro. Son una suerte de compartimientos estancos, cosa que en nuestros viejos y queridos pasados tiempos no sucedía. No, es real eso. Estábamos Real. en contacto, aunque Sí, sí, sí. siquiera para pelearnos. Sí, no importa, pero estábamos en contacto, es Con los verdad. colegas estamos en contacto, como fuera, pero sabíamos quién era el otro que hacía, qué libros había publicado, aunque sea Totalmente. para hablar maliciosamente de sus falencias atribuibles, pero los conocíamos. Nuestros colegas más jóvenes, es una característica que a mí me llamó mucho la atención, no se tratan entre sí. No, Estoy hablando en hay general, algo va a de haber eso, hay algo de eso. excepciones. Hay algo de eso. Sí, 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 Y sí, eso me llamó totalmente. mucho la atención, Sí, ¿no? totalmente. Acá el abuelito de la generación de los 80 no se pierde la canción de Edith Piaf que hacen los chicos. Bueno, Luisito, oíme, ya tenemos que estar terminando porque ya es casi la hora. A mí me gustaría terminar esto con alguna reflexión tuya, con algo que quieras contar, con algo que le quieras decir a los poetas jóvenes, no sé, algo que se te ocurra. Sos totalmente libre de decir lo que quieras. Fantástico. Voy a ser breve. Mis queridos muchachos, hagan una cosa, escriban, 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 lean, lean, lean todo lo que puedan, desde carteles hasta obras traducidas, y sobre todo no acepten nunca los consejos de nadie respecto de lo que ustedes hacen. Simplemente háganlo. Escribir poesía consiste en leer, sentarse ante la computadora, el papel y lápiz o lo que sea, y escribir. Y después colar todo eso y quedarte solamente con aquellas cosas donde encuentres la epifanía. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo descubrir qué es una epifanía? Y poder ponerla en el papel. Ah, amigo mío, eso lleva mucho tiempo y te deseo mucha buena suerte. Bueno, Luisito, un placer haber charlado con vos, haberme reído un poco. Y bueno, acá vamos a Lo dar por mismo para terminada mí. esta charla. ¿Cómo? Lo mismo para mí, Ah, para bien. demostrar entre los dos que hablar de poesía no necesariamente tiene que ver con ronquidos ni nada que se le parezca. No, totalmente, totalmente, totalmente. Así que bueno, te agradezco mucho, de verdad, y espero que la próxima charla sea compartiendo una copita de vino, un café o lo que fuere, pero en la mesa de un bar y donde podamos encontrarnos con los amigos y pasar un buen rato. Te mando un abrazo enorme, Luis, y gracias a los que nos estén escuchando. ¿Sí? Gracias a ustedes, amigos. Un abrazo grande.